Ahí está, ahí está. Yo Bueno, le tengo que decir acá que sí. bueno. Bien, Bueno, gracias. estamos revisando los individuos. Me parece que nos faltan unos tres o cuatro individuos. Déjenme revisarle. Según yo, falta generación, energía y vitalidad, según lo que vimos la semana pasada. Ah, sí, entonces sí faltan los tres. ¿O le damos ya por orden o igual le sorteamos entre los tres? A mí me gustaría que viéramos generación. Bueno, veamos generación. Generación en el árbol está en el centro del árbol, ¿no? Sí. Y lo que implica dentro del árbol un nivel medio. Y es la primera carta de los individuos, que corresponde a la morada justamente de generación. Vamos a revisar lo que dice la máquina de máquinas. Generación. En la mirada interna se dice, pero tú que has ascendido con resolución, te encuentras ahora en la posada conocida como generación. Allí tienes tres puertas. Una se llama caída, otra se llama intento y la tercera degradación. La caída te lleva directamente a las profundidades y solo un accidente externo podría empujarte hacia ella. Es difícil que elijas esa puerta, mientras que aquella de la degradación te lleva indirectamente a los abismos, desandando caminos en una suerte de espiral turbulento en el que reconsideras de continuo todo lo perdido y todo lo sacrificado. Este examen de conciencia que lleva a la degradación es, por cierto, un falso examen en el que subestimas y desproporcionas algunas cosas que comparas. Tú cotejas el esfuerzo del ascenso con aquellos beneficios que has abandonado, esos aparentes beneficios, ¿no? Pero si miras las cosas más de cerca, verás que no has abandonado nada por este motivo, sino por otros. La degradación comienza pues falseando los motivos que al parecer fueron ajenos al ascenso. Yo pregunto ahora, ¿qué traiciona la mente? ¿Acaso los falsos motivos de un entusiasmo inicial? ¿Acaso la dificultad de la empresa? ¿Acaso el falso recuerdo de sacrificios que no existieron o que fueron impulsados por otros motivos? Yo te digo y te pregunto ahora, tu casa se incendió hace tiempo, por ello decidiste el ascenso. ¿Ahora piensas que por ascender aquella se incendió? ¿Acaso has mirado un poco lo que sucedió a otras casas de los alrededores? No cabe duda que debes elegir la puerta media, es decir, la puerta del intento, ¿sí? Entonces, en este pasaje de la mirada interna, En mi cartera. en este pasaje de la mirada interna se habla justamente de que en ese momento de la generación, a pesar de que están generándose cosas o dándose cosas ahí, ¿sí? Comienzas a tener una especie de revisión, digamos, entre comillas, revisión, pero de comenzar a comparar cosas que supuestamente has abandonado y piensas que por haber abandonado, por haber ascendido, como dice en el texto, abandonaste ello, cuando en realidad son por otras cosas, ¿no? Entonces, justamente en ese momento de generación, en ese momento en que empiezan a surgir cosas, también comienzan a aparecer situaciones del pasado, aparentes beneficios, porque a veces, además que nosotros sabemos que este, en la memoria no se graba lo que pasó, se graba como yo estructuré lo que me pasó.
Se graba tal como yo ordené en mi conciencia aquellos actos que me sucedieron. Entonces yo ordené de cierta manera. Cuando lo recuerdo, no es tan así, ¿sí? No sé si han visto en esas películas cuando hay tragedias y cosas, sobre todo en las novelas, ¿no? En las novelas turcas se ve eso, ¿no? Donde hay, por ejemplo, ciertas tragedias y situaciones y comienzan ellos a recordar lo que pasaba en el pasado, antes de la tragedia, y era como todo felicidad. Y en realidad la vida nunca es todo felicidad, pero se lo recuerda así. Asimismo, después de una situación conflictiva en nuestra vida, es como recordamos, no cómo sucedió, sino cómo yo grabé ese acontecimiento que me pasó. Bueno, por eso dice, ¿qué traiciona la mente? ¿Acaso los falsos motivos de un entusiasmo inicial? ¿Acaso la dificultad de la empresa? ¿Acaso el falso recuerdo de sacrificios que no existieron o que fueron impulsados por otros motivos? Yo te digo y te pregunto ahora, tu casa se incendió hace tiempo, por ello decidiste el ascenso. ¿O ahora piensas que por ascender ya que ella se incendió? ¿Acaso has mirado un poco lo que sucedió a otras casas, a los de los alrededores? No cabe duda que debes elegir la puerta del mejor, ¿sí? A ver, a mí, a mí me queda complicado esto de entender. La idea es clara. Lo que es difícil es encontrar un registro que uno haya tenido sobre esto. Porque, o sea, yo no sé cuándo se llega a la generación. Solamente, o sea, por ejemplo, yo conozco un caso, una amiga que había trabajado en el siloísmo muchos años. Y yo hablé con ella, en ese momento ella tendría 70 años y estaba en una situación económica complicada. No imposible, porque de alguna manera ciertos familiares de su pareja los estaban ayudando. Pero bueno, ella me decía, lamentándose, mirá mi vida, después de tantos años en el siloísmo, yo soy vieja y no he estudiado nada, no tengo dinero suficiente, la pensión que tengo es muy pequeñita, porque yo no me ocupé de las cosas del sistema. No me ocupé de tener un trabajo que fuera, o sea, casi no me dio nada. O sea, y el día de hoy yo veo que otra gente, siloísta, se ocupó mejor de su vida. Ujú, Y mírame a mí, ¿no? Que tengo tan poquito y se sentía como muy así, muy apenada, ¿no? Por su situación. Yo, por supuesto, que la escuché con mucha atención y, eh, y lo que yo pensé es, bueno, yo no le echaría la culpa, lo mismo que dice el texto, ¿no? ujú, Yo no diría que fue por culpa de haberte dedicado a lo espiritual, que fue que dejaste de lado todo lo del sistema, digamos, porque ella decía, si yo no hubiera pensado en eso del sistema, hubiera tratado de tener un trabajo, podría haber tenido una jubilación hoy, que no tenía, porque ella nunca trabajó, la verdad. Tenía trabajos mínimos, pero mínimos, mínimos. En Suecia tuvo un trabajo de cuidar niños 2 años, y inclusive los suecos le dieron una pensión. Pequeñita, muy pequeñita, pero trabajó solo 2 años, en un trabajo de pocas horas, ¿no? Pero bueno, sufría mucho con eso. Lo que me hizo pensar si realmente ella estaba atribuyéndole que había elegido el espíritu y que por eso había perdido la posibilidad en el mundo de ser una mujer con una vejez más tranquila, ¿no? Ahora, por lo que yo la he conocido a ella, no es verdad. Por lo que yo he conocido a ella, no es solamente la búsqueda del espíritu, que había sido una elección entre el mundo del espíritu, sino que ella, la verdad, es verdad que que todas esas cosas materiales, por decir así, no le interesaban.
pero no creo que hubiera sido por la búsqueda del espíritu, sino porque se dio así nomás. Yo no sé por qué, como que ella no tenía mucho, si ella hubiera tenido un gusto por hacer alguna cosa que le hubiera gustado mucho, qué sé yo, arte, por ejemplo, ¿no? Y se Ujú. hubiera dedicado al arte, hubiera podido combinar, hubiera tenido un trabajo que le gustase, pero su mayor interés había sido tener una pareja estable y no trabajaba mucho tampoco. O sea, yo nunca lo vi así tan claro, ¿no? Como ella lo contaba. Claro, Y es que después, justamente pasa eso, ¿no? Y yo te digo en mi experiencia también personal, porque yo en un momento de la vida también me puse a cuestionar muchas cosas, pero claro, con desde ahí, desde esa vía de la degradación, ¿no? Y, y claro, coincidió que yo entré al movimiento cuando tenía 19 años, cuando estaba en, pero fíjate que yo tenía 19 años y estaba todavía en el colegio, todavía estaba en secundaria, ¿sí? mm, Entonces yo entré al movimiento y, y no terminé mis estudios. mm, Entonces, en un momento determinado también culpé como al movimiento humanista por no haber cumplido mis no sé qué, pero haciendo un examen más exhaustivo me di cuenta que en realidad era una repetición de toda mi vida pasada, porque yo en la secundaria perdí 4 años, ¿no? ya, O sea, yo me gradué 4 años después en secundaria. ¿Qué digo 19 años? A los 22 años me gradué. ya. Entonces, entonces era curioso, ¿no? Entonces era como una repetición de la vida, de mi vida, de toda mi vida pasada. Y no era ese hecho, no era el hecho, porque, bueno, coincidió que yo entré al movimiento y también eh, este, no le prestaba la atención que requería los estudios y perdí mucho tiempo y no me gradué en la universidad. Y ahora estoy terminando los estudios de psicología, pero yo estudié física pura y no me gradué. Mm, Entonces, también es una forma de degradación, pero que uno no revisa bien cuál es la causa realmente de aquello, de mis frustraciones, mis fracasos frente a lo que yo vivía. Y eso era desde siempre, o sea, desde que yo era muchacho. Entonces, no era un tema de, sino de ver cómo se dirige la vida y cómo proporciono bien mis actividades, ¿no? Entonces, y de hecho sí, sí pasa mucho en alguna gente en el movimiento eso, ¿no? Esa situación que tú estás comentando. Porque a veces también no logramos entender y comprender que, como decir todo es del sistema, eso también es una forma de escapar de una cierta, de una sí, responsabilidad que uno tiene consigo, con los suyos, con los más cercanos. Sí. Sí, sí. Vicky. Hola, Vicky, ¿qué tal? Estás Micrófono, muteada. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me sí, escuchan bien? Ah, sí. bueno, qué gusto verlos, compañeras y compañeros. Eh, Me pega mucho todo lo que están diciendo, varias cosas. Bueno, uno, que bandidillo Marcelo, ¿verdad? Quien lo ve ahí, tan inteligente y tan brillante que es, y dice que perdió 4 años de la secundaria. Y me hace gracia, les voy a comentar porque yo siento que, por eso les digo que les quiero comentar varias cosas, porque me parece harto, como dicen los chilenos, harto interesante todo lo que están hablando. Yo creo que lo que sucede en el colegio, y se los digo porque yo soy orientadora y psicopedagoga y estudiamos mucho lo que es la orientación vocacional. Y siempre me ha apasionado lo que dice el negro de que la vocación es sagrada y que cuando un ser humano encuentra la vocación es como encontrar una perla sagrada, ¿verdad? Y yo creo que en el colegio una todavía no está madura. La secundaria fue una época para mí muy linda, pero no me interesaba a mí, como que existencialmente no me tocaba. Entonces yo por eso yo tenía otras búsquedas, tal vez con la profesora de filosofía y algunas
que tocaban algunos temas que era mi búsqueda así. Pero yo entré a la universidad y les juro, chiquillos, y se los digo sin modestia, y fue la mejor alumna, era de 10 corridos, porque ya eran temas que a mí me interesaban. Entonces yo me di cuenta que no era un problema de coeficiente, no era un tema de interés. Y me tocó una época donde la los estudios eran muy escolásticos, un profesor ahí en la pizarra, muy pasivo, no se hacían cosas interesantes. Entonces, en Era cosas que eso, yo pues. ni entendía y yo no le veía, por ejemplo, la matemática, que es algo tan interesante, si le hubieran hecho otro tipo de pedagógica, porque ahora a mí me encanta la física cuántica y todas esas cosas, pero como yo no les entendía nada, porque podían ser genios mis profesores, pero no sabían explicar, no, porque la pedagogía es un arte, poder explicar algo es un arte, que no lo tienen toda la gente, los profesores. Eso por un lado. Entonces, y el proceso de orientación vocacional es un proceso de toda la vida. Imagínense que yo, después de los 39, 40 años, descubrí mi amor por la física cuántica y todo lo científico y por la arquitectura. Y yo cuando entré a la universidad ni sabía ni qué estudiar. Entonces, es un proceso. Por otro lado, me produce mucho, me llega mucho lo que están hablando de la biografía, porque la última conversación que tuve la oportunidad de tener con el negro allá en Mendoza, él habló 3 horas seguidas de eso y cómo una se inventa la biografía. Los seres humanos Claro. tendemos a cambiarla, yo no sé por qué, hay un fenómeno. Y él nos contaba que en un retiro habían 2 hermanos gemelos y hicieron un tema de la biografía. Bueno, estaban trabajando ahí los nudos biográficos y todo. Entonces, cuando tuvieron que compartir, uno de los gemelos dijo, sí, porque yo recuerdo cuando mi papá hizo esto, y el otro gemelo le dijo, no, pero eso no fue así, eso no fue así. O sea, y los dos habían vivido lo mismo, imagínense, criados por los mismos padres, las mismas circunstancias y todo. Entonces dice el negro, ven qué curioso, uno le va, la conciencia hace trampas y uno va acomodando la biografía por carencias, por situaciones, ¿verdad? Y el otro tema es el tema de la degradación, que uno tiende a degradar todo en ese análisis que no es el mejor análisis, ¿verdad? este, y degrada todo y no se da cuenta que a veces, como dice Marcelito, son repeticiones o tendencias en la vida. El negro nunca, nunca nos pidió ser una estructura lumpen, como pasó en algunos países, y que yo los vi y me quise me quise cambiar de consejo porque veía mucha lumpinización, gente que no trabajaba por andar ahí supuestamente con el movimiento. Y el negro tuvo una conversación seria con nosotros, Isaías Nobel también, y Luis Felipe García, que era nuestro sector apoyo, nos dijo, y también Juan Manuel en Colombia. El negro dice que necesitamos muchos profesionales, muchas personas que estudien y que den referencia, incluso en las universidades, que posicionen el humanismo. Nunca ha dicho que nosotros nos quedemos ahí en un proyecto de vida sin resolver lo cotidiano. Esa nunca fue la orientación. Alguna gente lo tomó así, ¿verdad? Aquí vino un orientador que en una reunión dijo, sálganse todos de las universidades y todo porque ya se va a acabar el mundo. Imagínense, cosas de ese tipo, ¿verdad? Bueno, por ya fue que pasó, por aquí era medio loco, ¿no? Después lo reconoció él, ¿verdad? Pero esa no era la orientación del maestro, nunca lo fue. Al contrario, fue de que estudiáramos, de que fuéramos y que resolviéramos lo cotidiano, porque si vos no resolves lo cotidiano, te va a estar quitando energía para todo lo otro que tenemos que hacer. Entonces, eso era lo que quería aportar. Gracias. Sí, Eh, sí, sí, está muy buen aporte, sí. sí, sí, es verdad, totalmente. Ahora te cuento, yo, si bien era mal estudiante, porque no cumplía lo que me pedían. Yo estudiaba por mi cuenta, ¿no? Yo siempre he sido muy estudioso, curiosamente, ¿no? Pero no era buen estudiante. Recuerdo una vez que estaba leyendo un libro de historia que tenía aquí en mi casa, que era muy bueno el libro, y cuando entré a clases, eh,
el profesor de historia nos pidió ese libro para leerlo. Y yo por el hecho de que mi profesor me pidió que leyera ese libro, dejé de leer. Era como un rebelde sin causa en realidad. Sí, hacía todo lo contrario que me pedían que haga. Entonces yo no entregaba nunca deberes, nunca hacía deberes, nunca... Me iba bien en las pruebas y eso, ¿no? Me iba bien, pero no estudiaba nunca y sí me gustaba leer mucho. Yo siempre he leído mucho, he investigado. A mí me gustaba mucho la matemática, la física, en eso nunca tuve ningún problema, era bueno, pero en general no era buen estudiante, o sea, no cumplía las tareas, los deberes. Era un rebelde sin causa. Bueno. Eso, y es verdad, todo lo que dices es cierto, ¿no? Es no sé, una interpretación eh, de algunos orientadores, yo creo, Sí, sí, una interpretación de que eso es del sistema y muchos, eh, sé que en algunos casos hasta les pidieron que dejen de estudiar, que se salgan de la universidad y cosas por el estilo, sí, pero no es el caso general y tampoco es mi caso. Yo no puedo decir que por eso dejé de estudiar y nada por el estilo. Fue más bien otro el tema, ¿no? Bueno, claro. Bueno, no, para mí al revés. Yo creo que el movimiento me ayudó a estudiar, pero indirectamente sí, porque para mí fue como una ola. Viste, como si uno está flotando en el mar, está tratando de no ahogarse y llega una de esas olas enormes que te golpea y te lleva a la playa, ¿no? Eso sí que me pasó a mí y siempre lo agradecí. Ahora, volviendo al tema de los estados internos, a mí me cuesta mucho entender esto. ¿Por qué? Porque uno, no me doy cuenta de si un estado interno puede ser una cosa que sea un minuto que uno pasa por ahí y después se mueva a toda velocidad, o tal vez es un estado en que uno puede estar años y que el momento se mueva despacito, despacito, porque si, como todo presupone que uno va subiendo, digamos, y va o baja, y sube y vuelve a bajar, y sube, y digamos, eso presupondría que uno tiene un objetivo hacia el plan muy clarito y puede decir, ah, es que yo estoy bajando en relación a mi objetivo, o no. Pero si uno tiene, digamos, distintos, o ha tenido en la vida distintos proyectos, distintas cosas, es difícil. Esta señora lo vio así bueno, porque ella había sido una de las personas que hablaba del sistema, y eso es cómico, es como una especie poético casi, ¿no? Y cuando ella es vieja, entonces sufre por esto. Pero, pero si no, no me queda tan clarito porque lo que no me queda tan clarito es el registro de ascenso. No sé cómo lo ven ustedes. Yo tengo un registro mucho más claro para mí, que es el registro de mayor contradicción y mayor sufrimiento, o menor sufrimiento, menor contradicción, y eso lo tengo. Que pero uno, por ahí es un buen indicador ese, porque si uno siente que va más livianito en la vida, eh, mm, ese es un indicador de avance. Y la contradicción y el sufrimiento es un factor diferente a las dificultades que siempre tenemos, ¿no? Sino, inevitable. como dice el negro, ¿no? Eh, como diferenciar claramente las dificultades o los problemas que uno tiene frente a aquello que nos produce contradicción, esa contradicción interna, esa sensación de traición a uno mismo, ¿no? Sí, sí. Entonces, ese es un buen indicador. Ahora, claro, uno puede estar en un estado un minuto como puede pasar mucho tiempo en un estado. Y hay diferentes situaciones en la vida que te pueden dar eh, como diversos indicadores o situaciones por los que uno va surgiendo, va pasando, ¿no? Claro, Eh, una cosa que a mí me gustaría, si yo pudiera, si ustedes la tienen clara, por ejemplo, si uno dijera, bueno, agarro toda mi vida y veo el árbol, ¿no? Los distintos individuos. Y puedo decir, ¿cuál es el indicador que yo
pasado por el camino de la muerte, que yo lo reconozco. ¿Cuál es cómo sé que reconozco el plan, por ejemplo? Que en todo existe un plan. Alguna vez llegué yo ahí, aunque fuera por un segundo, a sentir que todo, no es mi caso, ¿no? No es mi caso, o sea que no podría decir nada, no tengo nada para contar, pero sería como interesante. Hola, mira, Marina acaba de llegar. No importa, estoy distrayendo del tema que es el individuo en sí, la generación. Y fue una distracción. Eso sería para otro proyecto de otro tipo. Disculpar. No hay nada que Desviación, desviación. No, no lo estás distrayendo, Norita, no. No, porque es parte de ir entendiendo también en cada uno de los estados en que nos encontramos. Sí, Mirna. Mira, estoy como reflexionando en esto que dicen y creo que una parte importante para mí desde la generación también es como ubicar mis ensueños, desde dónde estoy generando algo o intento hacer algo nuevo, diferente. Si yo no atiendo a mis ensueños, voy a seguir en la repetición. Entonces debo atender mi ensueño y si quiero hacer una cosa diferente, tendré que comprender ese ensueño, porque sabemos que no lo podemos quitar, no lo podemos eliminar, pero al menos comprender y bueno, si esa vía no me ha sido productiva o útil, ¿qué cosa diferente puedo hacer, no? Y creo que yo últimamente ando como con mucho en la cabeza esa frase de ama la realidad que construyes, que tiene que ver con esa parte, ¿no? Con esa parte de ese registro que comentaba Nora, para mí ese registro de salir de algún estado es como tener un poco más de libertad mental en cuanto a mis creencias, limitaciones, que me permita dar un punto de vista diferente. Esto también lo he comprendido a partir de la pregunta en las cartas. Me ha parecido muy interesante cómo ese punto de vista tiene que estar bien claro, ¿no? Entonces, si yo sigo preguntándome desde mi ensueño, voy a seguir dándole vueltitas ahí al círculo. Entonces, yo creo, y me ubico por ese falso recuerdo, ¿no? Yo ando tratando de salir de ahí y comprender esto, que la memoria estructura lo que uno quiere, que tampoco todo es felicidad, pero tampoco todo es sufrimiento, o sea, debe haber un punto medio en eso. Entonces, tratar de comprender eso y tratar de generar algo nuevo en eso, y no solamente proyecto, dinero, sino una situación interna diferente. Una situación interna menos sufriente, una situación interna que me permita observar algo diferente al ensueño, porque a mí el ensueño me tenía o me tiene, bueno, ya creo que menos, atrapada, ¿no? Pero me doy cuenta que ni todo es la pareja sexual, ni todo es estar bien en la familia, no. Hay necesidades internas muy particulares que no tienen que ver con el ensueño, pero el ensueño no nos deja ver para poder generar esos cambios de situación. Yo más o menos esto he captado y creo que si hablamos desde la biografía, pues hay que ver los ensueños y dónde nos llevan, ¿no? Yo recién ayer la acompañé a mi hija porque tomé un curso de contabilidad y mi repetición ha sido la misma. Estudié gestión cultural, no terminé, estudié enfermería, no me Los titulé. dioses descendieron. Entonces, y ayer fue a recoger mi primer certificado oficial de que terminé algo. Eso para mí ha sido lindo porque me permite ver ese cambio también, ¿no? Haberle dado continuidad, llegar al fin y además yo dije, ay no, qué flojera, no voy a ir hasta por allá. No, dije, tengo que terminar este ciclo. Y si me permiten terminarlo de esa manera, pues lo tomo y hago el esfuerzo, además, ese intento por terminar el ciclo, ¿no? Entonces, ese registro que me permite cierta libertad interna para hacer y elegir las cosas, creo que ha sido muy importante para ver esa parte, ¿no? De amar esa realidad que construyo realmente.
Sería todo. Así es. Sí, sí, sí. Bueno, continuamos, ¿no? ¿O hay alguna otra pregunta? Bueno, generación viene del latín generatio, que significa acción y efecto de engendrar, dar origen. De ahí que este estado y este individuo están en condiciones de engendrar, generar, dar origen a lo nuevo. Está en un nivel de conciencia que es capaz de dar inicio a nuevas situaciones. Si habláramos de la evolución humana, hasta aquí estaría completo el proceso de hominización, listo para empezar su recorrido de despertar y de una verdadera humanización. Es el máximo nivel que hemos alcanzado como humanidad en su desarrollo evolutivo, capaz de generar tecnología, lo que empezó con las primeras herramientas hasta los nanochips, y de las primeras clonaciones vegetales de hace miles de años, luego del aparecimiento de la agricultura hasta los avances actuales en genética. Curiosamente tienen el mismo origen etimológico que generar. En ese estado hemos llegado a la Luna, hemos enviado sondas a otros planetas y hemos soñado por alcanzar las estrellas. Frente a esta nueva condición, tenemos tres posibles vías. El intento, que posibilita el camino del avance, ya no solo científico y tecnológico, sino de la humanización hasta alcanzar nuevos niveles de conciencia. ¿Sí? Diríamos que dentro de los niveles de conciencia, en generación está el nivel medio, que es el de la vigilia ordinaria, ¿no? El de la conciencia. Luego viene el de conciencia de sí, eh, mm, algunos le llaman la conciencia objetiva después, o la conciencia cósmica, ¿sí? Como los diferentes niveles, ¿no? Tenemos el sueño, el semisueño, la vigilia ordinaria, la conciencia de sí y la conciencia objetiva. En un momento se denominó, ese es un término más junguiano, ¿no? Pero hablamos de, de una conciencia más cósmica, más universal, ¿no? Luego de la conciencia de sí. Y todos llegamos a tener algún momento, o si lo queremos, de tener una conciencia de sí, o sea, tomar conciencia del cuerpo, tomar conciencia del espacio en el que uno se encuentra, tomar conciencia de lo que pasa alrededor. Eso es un estado de conciencia de sí, donde uno no está tomado por los ensueños. Digamos, no es tan difícil acceder a ese nivel, pero es difícil mantenerlo, ¿no? Porque normalmente, como Mirna hablaba de los ensueños, ahí empiezan a surgir también los ensueños y eso hace que caigamos a un nivel de vigilia ordinaria que está sumido también por los ensueños, ¿no? Bueno, el segundo camino es el de degradación, que frente a las frustraciones no superadas nos invade con el resentimiento que no hace descender a formas más primarias. Con la degradación y la arrogancia, nuestra mente se obnubila y degradamos a otros y a nosotros mismos, pensando que era mejor quedarse cómodamente dormidos en nuestros sueños. ¿Sí? Entonces, claro, ahí vienen los aparentes beneficios que son como esos recuerdos, como estábamos hablando de esos falsos recuerdos, que todos tenemos falsos recuerdos, es parte de la forma como estructura la conciencia, ¿no? Uno tiende a grabar las situaciones agradables de un cierto modo, en donde todo eso, alrededor de ese recuerdo agradable, todo es agradable, cuando en realidad no era tan así, primera cosa. Además que la conciencia tiende a completar aquellas partes que uno no tiene recuerdo con otros datos. Entonces, por eso se falsean los recuerdos, por eso es que no tenemos el recuerdo de lo que pasó, ¿sí? Entonces, la conciencia tiende a estructurar los datos y llenar aquellos vacíos con datos próximos o de situaciones similares, pero que no necesariamente es lo que sucedió, ¿sí? Entonces, de esa manera estructura la conciencia, es como para tener un recuerdo adecuado, un recuerdo de lo que pasó, ¿sí? Aunque no tengamos un recuerdo de todo lo que pasó, ¿no? Bueno, un tercer camino es el de la caída, y este se da por un accidente externo. Consideramos como accidente a aquella fuerza de la que no tenemos control,
dado por el ámbito mayor, del que nuestra incidencia de influencia no alcanza, o nuestra intención, nuestra incapacidad de revertir. ¿Sí? No estamos refiriéndonos a la caída por no ver el camino o estar desatentos. ¿Sí? No estamos refiriéndonos a la, tampoco del accidente en la visión aristotélica que diferencia de lo sustancial. Los accidentes se dan aunque son mucho menos frecuentes de lo que suponemos, ¿sí? Si existen otras intenciones mayores a las nuestras y se cruzan en nuestro camino, estamos supeditados al accidente, ¿sí? Lógicamente, la pandemia, por ejemplo, es un accidente. De eso no tenemos nosotros control sobre eso directamente, ¿no? Es algo dado desde, digamos, desde el ámbito mayor, que influye sobre nosotros y de los cuales nosotros no podemos cambiar mucho. Ahora, eso de un accidente automovilístico, que muchas veces es por la imprudencia del conductor, no es este el caso, ¿no? Porque ese no es, si bien es un accidente automovilístico o lo que sea, pero hay otro tipo de situaciones que suceden, ¿no? Por eso Marce, decimos, sí, Giancarlo. hola, buenos días a todos y Hola, a hola. todas. Hola, No, hola. ahora que estabas comentando eso, me vino a la mente un término que Maestro Silo utilizó que llaman imperio de la circunstancia, ¿no? Exacto. Tiene que ver que como esas situaciones que nos sobrepasan, que no tenemos, por decir, ese control, como ¿sí? Situaciones que fortuitas que, que nos suceden, que bueno, que eh, muy diferente a esas de pronto actitudes que uno tenga, que de pronto esté desatento, que esté de pronto la actividad que uno realiza sin tener, qué sé yo, prevención, algo así, ¿no? Estaba como comparando eso y que el maestro sí lo decía, ese término, imperio de las circunstancias. Así es. Sí. Sí, sí, sí. Si existen otras intenciones mayores a las nuestras y se cruzan en nuestro camino, estamos supeditados al accidente. Por ello, en el camino, para aminorar las posibilidades de accidente, es importante acrecentar nuestras intenciones y motivaciones para avanzar. Es necesario estar atentos e ir juntos, junto a otros, con una fuerza mayor que pueda revertir una intención tendenciosa, ¿no? Bueno, en el plano cósmico tenemos al Sol, el dios venerado por todos los pueblos. El Ra para los egipcios es el Inti de los incas, el Helios y luego Apolo de los griegos, el Febo de los romanos. Es el principio masculino y dador, el astro guía y luminoso que penetra en lo existente, da fuerza y vigor para continuar en el ascenso. Apolo, hijo de Zeus y de Leto, gemelo de Artemisa. Fíjense, es Apolo, es el dios Sol, y Artemisa, que es la luna, ¿sí? Sí. Están ahí, los dos principios son los dos hermanos gemelos, el Sol y la luna, ¿no? Como representación de lo masculino y lo femenino. Artemisa corresponde a la luna, corresponde a la carta de regresión, ¿sí? Artemisa o Diana. Diana en los romanos, Artemisa en los griegos. Dios de las artes y del intelecto superior, propios de la conciencia inspirada, que lo lleva al reconocimiento y a los grandes descubrimientos. Es la luz que enciende en el interior, es el reconocimiento de entenderlo todo. ¿Sí? Ese estado de reconocimiento, ese estado del eureka, de lo descubrí, lo encontré. Es como ese momento en que se nos ilumina, se prende un foco, ¿no? Ese es el de la generación, ¿no? Dado por el símbolo del sol. Es la luz que se enciende en el interior, es el reconocimiento de entenderlo todo, es el encender la antorcha. Apolo recibe de Temis la personificación de las leyes universales, el néctar de los dioses, la ambrosía y el alcaest.
¿sí? El disolvente universal, capaz de disolver toda sustancia. Porque lógicamente también es el sol el que ilumina, el que clarifica, el que permite ver aquello que está. Eh, Ese es Apolo, ¿no? Apolo, Dios guía, dador de luz, de claridad, de virtud y de orden. Atraviesa los cielos en su carruaje de oro, con su cítara en la mano, personificando la conciencia de sí y la armonía. Durante los ágapes y banquetes los dioses escuchaban la cítara, el arpa melodiosa de Apolo. Apolo fue quien dio a Midas la facultad de convertir en oro todo lo que toque. Apolo es el dios de la ecuanimidad, de la rectitud y de la claridad, ¿sí? En la visión de Nietzsche está Apolo con lo apolíneo y está Dionisio con lo dionisíaco, ¿no? De ahí viene lo apolíneo y lo dionisíaco, ¿no? Entonces el Apolo es como la parte de la rectitud, del orden, ¿sí? De la claridad, de la ecuanimidad. Eso en el plano cósmico. En el plano psíquico tenemos al centro intelectual superior, que representa el reconocimiento. Voy a compartir la carta, esperen un ratito, déjenme. Déjenme compartir también la carta. Para irlo. Ya, ahí está el Sol, Febo, Apolo, ¿sí? Principio masculino, dador y guía. Y el Alcaest, que es el disolvente universal. Eso en el ámbito de la alquimia, ¿no? El Alcaest, que era una sustancia que lo disolvía todo, ¿no? Simbólicamente simboliza el poder aclarar y el disolver todas las dificultades y que esté todo claro para poder avanzar, ¿no? En el plano psíquico tenemos al centro intelectual superior que representa el reconocimiento, volver a conocer y descubrir aquello que de algún modo se conocía, quitándose un velo, experimentando de modo súbito la claridad y comprensión. Este se genera en un trabajo intelectual sostenido. Muchos descubrimientos científicos se han generado por esta vía, como el ya comentado sueño de Kekulé. El sueño de Kekulé, no sé si recuerdan, es el sueño en que Kekulé soñó que una serpiente se mordía la cola, ¿no? ¿Sí? Es curioso porque él no tenía ninguna formación, ningún modo de pensamiento de la alquimia, no estaba en su mundo, ¿no? Pero curiosamente soñó con una serpiente, con la serpiente, el Ouroboros, la serpiente que se come la cola, y en el centro aparecía la fórmula del benceno. Eso lo soñó, lo tuvo en un sueño y de ahí lo graficó, ¿no? Y lo hizo todo el diseño de la fórmula del benceno. Pues tenemos, o el de Einstein, que pasaba todos los días por la torre de Berna mirando el reloj, cuando de modo repentino un día le inspiró para formular la teoría de la relatividad. ¿Sí? Pasaba todos los días por el reloj de Berna y veía el reloj. Y de pronto un día pasó y comenzó a ver qué pasaba con el tiempo con respecto a la luz y no sé qué, y ¡pum! Desarrolló su teoría de la relatividad. Otro famoso es el de Newton, que estaba pensando sobre el tema de qué es lo que hace mover a los planetas alrededor del Sol. Se le cayó una manzana en la cabeza, bueno, eso cuenta la leyenda, ¿no? Independientemente de que se le haya caído o no caído la manzana en la cabeza,
esa relación que hizo de la gravedad, de la caída de los cuerpos con el movimiento de los planetas es una genialidad única. Imagínense, ¿no? ¿Cómo podía imaginarse que el movimiento de un planeta era por la gravedad? Entonces es una cosa de locos para su época, ¿no? Sin embargo, a partir de eso desarrolló toda su teoría y que es así, ¿no? Es por vía del intelectual superior, ¿no? Un cierto tipo de conexión con otros planos donde uno recibe una revelación, ¿no? Sí, Marce, sí, eh, antes que de nada, tú disculpa que haga una anotación y espero que tomes nota porque, o sea, lo había notado la otra vez, pero se me había pasado comentarte, ¿sí? Y aquí tengo en mis manos el libro La máquina de máquinas, ¿sí? Y ajá. estoy mirando las cartas y estaba mirando la carta de la generación y resulta que abajo está la carta de la regresión y ahí hay un pequeño error de edición, como para que lo tengan en cuenta para las próximas ediciones. Es que en el plano psíquico se repite lo mismo Ah, sí, 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 aquí lo veo, sí, sí, de tiene razón. generación en Sí, regresión. Mira sí, que sí, sí, sí. lo noté ahora y voy a decirle a Marzo porque después se me pasa, porque la otra vez yo lo había notado, pero no te había comentado, entonces para que lo tengas en cuenta, Marce, ahí para... Sí, sí, bueno, ya me parece que hice, porque tú creo que tienes la primera, no sé, alguien más si tiene el texto, porque aquí ya está corregido, me parece, ¿no? Donde decía, ¿Sí? aquí está corregido, ¿no? Ah, bueno. Sí, me parece que Listo. sí. Primero, ¿qué aparecía igual el intelectual superior acá también, Ujú. Giancarlo? Sí, sí. En regresión aparece, no, aparece el centro emotivo superior, pero entonces aparece la misma descripción que dice que reconocimiento, comprensión intelectual directa, ejemplo, Eureka de Arquímedes. Ah, ¿cómo Sí, sería acá? no en el Sí, sí, título, sino en la sí, sí, explicación sí, sí, del centro, ¿sí? sí, sí, sí. Creo que sí. Sí, otras, por ejemplo, este, Mirna que tiene En ese viene ya cambiado porque en generación sí dice plano psíquico, centro intelectual superior, reconocimiento, comprensión intelectual directa, y en regresión ya dice plano psíquico, centro emotivo superior, arrebato, fenómenos místicos y éxtasis Ah, artístico. entonces Ciclo esa edición comunicativo. sí está bien. sí, 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 sí. en esa ya está. Gracias, Giancarlo, en todo caso. Sí, sí, siempre, Ok. siempre hay errores y aún en ese todavía debe haber errores que habría que echarle una revisadita, ¿no? Bueno, a ver, entonces estábamos con esto, ¿no? Eh, o el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming, que aún siendo un tanto azaroso, logró ver algo más, ¿sí? No sé si recuerdan ese experimento, él tenía, eh, resulta que él dejó alguna comida, no recuerdo bien qué era, pero en la comida que dejó se habían formado hongos. Sí, como estaba tan metido en su trabajo, se había olvidado que tenía un plato con comida y en ese plato con comida ahí se generaron hongos. Y ahí al ver los hongos, tuvo la revelación para sacar y estudiarlo, el tema de los hongos y determinar el uso en la penicilina, ¿no? Y la obtención de la penicilina. Bueno, en el plano material tenemos el oro o el azufre como elementos potenciales masculinos. El oro, a través de la historia humana en los diferentes pueblos, ha sido considerado como un mineral precioso, no por el valor monetario que hoy posee, sino por el valor que representa al ser un mineral no corrosivo, muy maleable, vistoso y brillante como el sol. Por otro lado tenemos el azufre, cuya coloración, también impura, se asemeja al brillo del sol, por lo que en el proceso alquímico es un potencial representante solar. La carta simboliza el principio masculino activo y dador, ¿sí? Entonces son los tres elementos, ¿no? Tenemos
el plano cósmico tenemos al Sol, a Apolo, a Febo, ¿sí? A Helios también podría estar aquí, como el principio masculino, dador y guía. Y también está Alcaez, que es el disolvente universal. En el plano psíquico tenemos al centro intelectual superior, que hablábamos que era el reconocimiento. Cuando hablamos del reconocimiento es ese estado de, de que se prende un foco, es curioso, se dice reconocimiento, es como volver a conocer, es como que algo que lo conocíamos se evidencia, ¿no? ¿Sí? Y se da esto por un trabajo, normalmente, así digamos habitualmente, en una persona que estando en la conciencia de sí puede llegar a alcanzar bajo un trabajo continuo, sobre todo en el ámbito intelectual. La mayoría, por no decir todos los descubrimientos científicos, se han dado por esta vía, ¿no? Por un trabajo sostenido, intelectual, que, ¡pum!, se descubre algo, ¿no? O a todos nos ha pasado un momento, ¡pac!, se nos ocurre algo que no estaba, hasta la cara se ilumina, es curioso, ¿no? Es como todo se ilumina, ¿no? Entonces, eso. No sé, Hola tenemos... amigos, Hola, ¿puedo, cómo claro, están? Eh, Me gustaría preguntar algo así. Hablamos bastante de la conciencia de sí. eh, la atención plena, ¿de dónde surge? Esa es la pregunta. la atención plena, dices tú. Exacto. La atención plena, el estado de atención plena. Es la atención plena. Es es ese poder percibir 360 grados y no 180. Es cuando tenés la atención plena. Está en todos lados. Es un estado. Lo No único es fácil. no entiendo de lo que estás hablando, excepto que estuvieras hablando en un momento en la disciplina formal, donde hay un paso donde, digamos, la esfera donde uno está se vacía y uno queda solamente en los bordes, o sea, como si fuera en la cáscara y adentro estuviera todo vacío. En ese momento de la disciplina formal hay un registro y pero no es atención como, como que uno pudiera prestarle atención a lo que estaría pasando adentro de la esfera, porque adentro de la esfera no hay nada. Se ha producido un registro como sensación de vacío, que uno se ha ido a todo, digamos, a toda la esfera, y es un momento el registro después de semanas de tratar, donde ahí uno está en un estado que no sé si no se llama atención plena en la disciplina, pero sí hay un registro de estar en lo externo y adentro está el vacío. Ahora, no sé si a eso es lo que te referís, si no, yo no tengo idea de lo que significa la... A ver, yo no conozco sobre el tema de la atención plena, pero de lo que describes sería algo similar a lo que se habla de una conciencia, de lo que, por ejemplo, Gurdjieff hablaba de la conciencia objetiva, que es una conciencia eh, de lo que realmente sucede alrededor, ¿no? Entonces, no podría decirlo si no tengo experiencia una cosa así, ¿no? Puedo hablarte de la conciencia de sí, porque creo que todos hemos estado en la conciencia de sí. Tener conciencia de lo que está pasando a nuestro alrededor, de nosotros mismos, de nuestros, dejando de lado totalmente los ensueños en un momento y ver las cosas con mayor claridad, pero no vemos tampoco lo que realmente es, ¿no? Tenemos una mayor conciencia, no estamos tomados por nuestros ensueños. Puedo ver con mayor claridad los objetos, lo que pasa alrededor, puedo entender los fenómenos, pero también pueden haber fenómenos y situaciones de eso de verlo todo, ¿no? Como un instante,
como en ciertas situaciones. Podría estar relacionado con ello, me parece, de lo que describes, Ame. Sí, es por ahí. Creo que Yo vendría del ni siquiera estado de entiendo, conciencia. yo ni siquiera entiendo la descripción. ¿Cómo sería 360? ¿Cómo lo ves eso de los 300 grados? O Ya sea, poder ver lo que está atrás tuyo, ver lo que está atrás tuyo, ver ¿sería todo lo que está alrededor. abajo de los pies también? Lo que está todo, todo, ves todo. Entonces estás en atención plena. La ¿Vos palabra tenés plena viene de tenés plenitud. registro de eso o lo has leído en alguna parte? No, tengo un registro, tengo algunos registros de eso. Entonces, por eso quería saber, ¿Podrías contárnoslo? me da la impresión que viene, quiero saber de dónde, en dónde se origina. Me da la impresión justamente que hoy hiciste esa descripción, Marce, del estado de ensueño, de vigilia, de conciencia de sí y llegando a la conciencia cósmica. Me da la impresión que podría llegar a originarse en en ese estado de conciencia cósmica. Sí. Le quiero encontrar de dónde nace esto, porque O sea, a ver, primero que quiero ubicarlo dentro de lo que me sucede, quiero ubicarlo en algún rincón, ¿no? Como que la mente tiene esa tendencia siempre de querer saber, de querer ubicar las cosas. O claro, sea, de no querer hay una ordenar. rendición 100%, claro, es una tendencia mental, pero No, está todo no bien contás igual. tu registro. ¿No sería mejor, ya que vos lo experimentaste, por qué no lo contás? A ver si Porque lo que podemos. me surge es la pregunta en este momento, no sé quién habla, pero Nora, 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 bien, parece que vos hiciste la disciplina formal, y yo hice la ¿sí? disciplina formal y no Bueno, recuerdo. y has explicado bastante bien algún registro similar, que es cuando estás en el centro. Yo no la completé a la disciplina formal, porque primero hice la mental y luego hice la energética. Y en la mitad de la formal me pareció que iba a llegar al paso 12 igual que en las otras y estaría bien ahí, aunque me gusta. Eso no quiere decir que no la vaya a terminar. Pero me da la impresión, llegó un momento de la formal, a ver si te lo puedo explicar para que lo puedas percibir, ¿sí? Estaba en el centro de la esfera, en la esfera todo ahí, y la sensación que tenía era de estar en ese centro y apenas con un impulso de intención conseguía, no había absolutamente nada, ni afuera ni adentro, pero tenía la percepción de mí misma y con alguna intención que surgía, algún impulso, más información interna, tocaba como melodía o color en la superficie de la esfera. Y me entretenía muchísimo haciendo eso, ¿no? Como que diferentes frecuencias reverberaban en la capa de la esfera y había colores y había sonidos. Entonces dije, wow, esto es un flash, ¿no? Dice, es lo más cercano que puedo llegar a lo que vos me explicás como para decirte, a ver, un estado de atención plena. Atención plena, percibes lo de arriba, lo de abajo, lo del centro, lo de afuera, y aunque esto sea vacío y plenitud, o sea, no tiene más ningún concepto. Es un estado de atención plena, o sea, no tengo otra palabra para describírtelo, Ya. ¿sí? Es como un flash. A ver, es como cuando te estalla la conciencia. ¿Te imaginas un estallo de conciencia donde No, podés entender y percibirlo todo? no, Y que después traerlo, porque esto habría que tener una traducción bondadosa, como dice el negro, y poder explicarlo. No me sale esa traducción bondadosa. Por ejemplo, cuando percibo el todo, y muchas personas en algunos grupos hablan de amor, a mí yo percibo también las inas, las diferentes producciones de, de adrenalinas, de todas las inas, que son segregadas por las diferentes glándulas. Entonces percibo la frecuencia esa amorosa que hablan, que dice, pero también percibo la conjunción de todas esas sinas provocando ese estado químico en la estructura humana. Yo le llamo avatar humano, por decirle algo, porque si no, tengo que traducirlo de alguna manera. Pero veo que esta traducción todavía incomoda a algunos amigos. Porque no, pero entonces alguien me dijo, bueno, pero es muy terrible imaginarnos que todos somos una producción química. Pero si lo ves desde un determinado punto, es así, de otro no es así, de otro es asado. Entonces con la atención plena hay como un registro único,
Y ahí ya está, y ahí se va todo eso. No hay necesidad de explicar nada. Sí, bueno, Es como un gran silencio. sí, sí, Es sí, como un gran silencio. Entonces, o sea, no te lo puedo explicar porque todavía no lo puedo traducir. Por eso lo único que querías, la pregunta era si bien más abajo y bien más humilde. O sea, quiero saber de dónde provienen estos estados que surgen así que van más allá de la conciencia de sí. claro. Porque la En conciencia de sí, los diferentes contactos, digamos, con con el centro superior, se dan por diversas formas, ¿no? Y diversas situaciones. Una es la situación de vida, en que uno está en un momento determinado por una situación, logra acceder a ese tipo de experiencia, ¿no? A veces por el cúmulo de actividad y de frecuencia en la que uno anda, a veces no, a veces sucede eh, repentinamente sin saber por qué. Entonces, no hay una explicación al respecto, una explicación de cómo surge, ¿no? Lo que sí sabemos es que con un trabajo continuo, con un trabajo, con la atención, con el trabajo que hacemos, se va ampliando la conciencia. Y a medida que vas ampliando la conciencia, vas teniendo mayor percepción de los fenómenos, ¿no? Eso. Es lo que te podría decir. Sí, Vicky, vale, gracias, Marce. estás con el micrófono cerrado. Lo que dice Ame es muy profundo. Yo creo, como yo humildemente lo entiendo, ¿verdad? Me parece que en dos planos. Uno es el plano que habla, el plano, digamos, del ascenso, de la comprensión, que me parece que él lo describe cuando tocas el, el- el emotivo superior, ojalá con la supraconciencia o con esa otra cosa, otro centro que se va a formar en la especie humana, en el Homo sapiens, y entonces tenés el fenómeno que se llama, que es el plan, que en todo lo existente vive un plan por un segundo, ¿verdad? Tener la percepción de que todo está bien, de que en todo lo existente vive un plan. Que en el plano ordinario es muy complicado porque como eh, vivimos en un mundo tan dual y hay tantas cosas tan feas también, además de las cosas bonitas, pero por un momento puedes tener esa comprensión total. Eso en ese plano lo veo yo. Por otro lado, ya en el plano de nosotros como especie y toda la biodiversidad que tenemos, a mí me llama mucho la atención eh, la estructura, digamos, de la conciencia, ¿no? La forma de nuestra conciencia, este, tiene muchas limitaciones y dentro de esas limitaciones que tiene la limitación del ojo. El ojo nuestro no capta toda la realidad del entorno, del mundo, no lo capta. Sin embargo, hay un animalito que ni siquiera es un animal, es como un insecto. Él tiene la capacidad de ver 360 grados, es como un gran ojo. Él ve la realidad en 360 grados. Imagínense, y es que está dicho, yo lo he visto en muchas charlas del negro, en una charla del negro, pero no recuerdo el nombre de ese bichito, y él sí tiene su ojo, está desarrollado para ver en 360 grados. Por otro lado, las ESM, las experiencias cercanas a la muerte, cuando la gente ha salido del cuerpo, y no lo estoy diciendo como algo eh, especulativo, porque eso se dio mucho al principio, pero ahora ya no. En un principio con Elizabeth Kubler-Ross y esa gente, pero ahora Víctor Piccinini es un compañero nuestro que se ha metido mucho en ese trabajo, pero ahora hay todo un estudio que se da en los hospitales y es un estudio a nivel monitoreado con las máquinas. Entonces, vos haces una parada cardíaca, una persona hace una parada cardíaca
y se supone que después de 3 minutos ya no es compatible con la vida. Y además hace una parada cardiopulmonar y eso se está registrando en el encefalograma y en lo que mide el corazón. Y sin embargo, cuando la persona sobrepasa ese límite y regresa, cuenta cosas que pasaron en 360 grados. Por ejemplo, pudo ver lo que estaba pasando en las otras habitaciones y en otros ámbitos de la, no sé, lo que estaba pasando en la casa de ella, en lo que estaba pasando en la casa en otro país. Pudo verlo y describirlo y entonces ahí los médicos van anotando porque no comprenden bien ese fenómeno, aunque ahora sí hay mucho tautanólogo dedicado a eso, pero se dan ese tipo de fenómenos. Entonces se preguntan, ¿la conciencia dónde está? ¿Está fuera del cuerpo? Además no sienten ningún dolor, sienten un dolor cuando regresan al cuerpo, pero eso ya se ha trabajado estrictamente científicamente. Entonces la persona no tiene, como dice la física cuántica, no tiene el principio de la no localidad. Puede estar en muchos lugares al mismo tiempo. Que, bueno, nosotros tenemos un poco ese principio. Yo estoy en Costa Rica y estoy con todos ustedes en este momento, pero es en otra forma, lo comprenden. La persona describe todo, describe lo que hablaron los médicos y lo que estaban hablando los médicos del otro lado y todo, y no había actividad, estaba en parada cardíaca y cardiopulmonar. Entonces, ese es un fenómeno también lo cuento porque tiene alguna relación de cómo puede ver en otros niveles lo que está sucediendo, en fenómenos muy extraordinarios. Eso es. Sí, Mirna. Vale, Vicky, gracias. Sí, mira, de lo que comentan, a mí me llevó el registro a la experiencia guiada del festival. Como en esa experiencia guiada primero nos va sensibilizando en el reconocimiento de la mano, de la gota que cae, nos va como incorporando a esa realidad lejana que vemos en aquel festival. Yo relaciono ese estado con una carga emotiva positiva, por supuesto, con esa carga que le damos también al propósito, con esa carga emotiva. Entonces tenemos que ir sensibilizándonos emotivamente para que esa carga emotiva nos pueda ayudar para que suba el intelectual también y poder hacer esa coherencia interna y externa de esa ampliación del momento, ¿no? También tuve un registro parecido en los trabajos del silencio mental, cuando te llevan a ese gran vacío y puedes estar en la sensibilidad de estar en todo y en nada, porque estás en ese gran vacío. Entonces yo lo relaciono primero con que debe haber una sensibilidad emotiva, con una reconciliación interna, con una comprensión del momento en el que estamos y lo que estamos haciendo. Porque si estamos en contradicción, para mí es muy difícil llegar a esa concentración emotiva porque no me lo permite. La contradicción no permite, pues a mí no me permite nada más que encabronarme y mentar madre sabroso, ¿verdad? Pero pues no va por ahí, no va por ahí. Entonces, la experiencia ya del festival me refirió mucho a ese momento, me pareció una experiencia linda porque además al final dice que podemos testear otra realidad, ¿no? Una realidad que no vemos a los ojos. Y es una realidad que también lleva una carga emotiva muy fuerte. Entonces, la parte emotiva, ese centro emotivo superior también es importante para lograr estos registros desde mi experiencia. Y eso es lo que les quería comentar. Gracias, Mirna. Bien. Sí, muy bueno lo del festival. Sí. Sí, Nora. Gracias, Mirna. Todo lo que dijo Mirna, a mí me parece también que es un excelente aporte para AME, justamente el tipo de experiencias a que se accede cuando uno entra en algo más bien psicodélico, ¿no? Como sería el festival. Porque desde la disciplina formal no es esa la entrada, no hay imagen en la disciplina formal. Todo está simbolizado, todos los registros están simbolizados
en esferas y en movimientos y en planos, digamos, no hay alegoría, no hay nada a mirar, digamos. Entonces ahí no corresponde a la disciplina formal, pero tal vez está más cerca de la disciplina energética, donde los energéticos tienen esos registros en el grupo de Michel Daract, donde vos estás, ahí hay muchas de esas experiencias donde la gente cuenta, ¿no? Que es un perfecto foro para eso, más que Claro, este. claro. A ver, para diferenciar un poco el emotivo superior con el intelectual superior, el intelectual superior generalmente es por vía intelectual, ¿no? Se da por vía intelectual, que podría darse, por ejemplo, digamos, en la disciplina mental. Y el emotivo superior, ahí podría ser por medio de la energética, me parece a mí, como, como bien lo dicen ahora, ¿no? Me suena muy energético todo. Sí. Bueno, gracias amigos. Ya está, o sea, hablábamos de la conciencia de sí y como estoy trabajando en eso, y tiene mucho que ver también lo que dijo Vicky, porque tuve varias experiencias del otro lado, entonces la última es la que me trajo ya todas estas cosas, ¿no? Así que bueno, eh, gracias, muchas gracias. Bueno, no sé, tenemos más comentarios, más que... Sí, yo tengo algunos comentarios, Marcia. Qué linda esa experiencia, Ame. Tenemos que hablar, qué bonito. Todo lo que sean ese tipo de experiencias. Este, bueno, lo primero que te decía, que te quería decir, Marcelo, es que yo creo que en ese fenómeno de trabajo intelectual sostenido que han tenido, por ejemplo, el ejemplo que ponías de Einstein, ¿verdad? Y el ejemplo de- del que descubrió la penicilina, que por cierto hay una discusión porque hay un costarricense que igualmente, yo soy de Costa Rica, Florito Picado, él también descubrió y lo descubrió por un sueño. Y parece que fue concomitantemente. Ah, qué Es, curioso. mira qué curioso. Parece, parece ser que a mí me parece que sí interviene el intelectual superior, pero que también interviene como el emotivo Claro, claro. Es que no superior están aislados, no están... con la intuición que tenés, Claro, como lo claro. tuvo Einstein cuando él vio el reloj y todo. Vea, yo todas las noches, y se los aconsejo, bueno, no se los aconsejo, pero les digo que es una práctica bien linda. Ya todas las noches antes de dormir, le pido a mi guía que me mande señales en los sueños, porque yo creo que o en los sueños o cuando me despierto y me las manda, me envía señales de cosas que yo estoy buscando, ¿verdad? Eso por un lado. Y lo otro es eh, que yo creo que el ser humano tiene como una dicotomía en este sentido. A nosotros nos mueve en la vida el núcleo de ensueño. Toda nuestra vida está determinada por el núcleo de ensueño, ¿verdad? Así enseño. Pero, este, por otro lado, están las otras aspiraciones que tenemos todos nosotros. Entonces yo digo que el núcleo de ensueño no es que hay que destruirlo, hay que comprenderlo y elevarlo, igual que hay que hacer con el yo con muchas cosas, porque es Claro, es mucho, elevar el deseo. exactamente, porque eso, vos cómo comprendes tu vocación, más allá de intelectualizar sobre eso y leer, no, eso es eso que te tira de la cama en la mañana, te tira porque te apasiona, porque eso te da. Y yo Ya, digo que en el momento que ya nada te apasione, ya terminaste como tu proyecto en este plano. Pero si a mí me apasiona eh, en la mañana terminar una puerta, una pintura que yo hice y toda la noche estuve y quiero hacerlo, o la gente que tiene esa cosa con las formas, yo no hice morfología, hice energética, pero yo tengo una cosa con las formas que me apasiona demasiado, demasiado. O las danzas, o armar una coreografía o algo así,
o escribir, como en el caso de Marcelo, y eso lo tira a él de la cama y se pone a escribir, escribir, y no lo puede nadie sacar de eso, porque eso a él lo apasiona. Si eso está en su núcleo de ensueño, yo no sé, pero a él le da ese empuje, esa vocación. Entonces yo digo que no hay que andar por la vida como destruyendo nuestro núcleo y eso, sino que hay que como comprenderlo y elevarlo y ponerlo al servicio del plan, pienso yo, ¿verdad? Sí, así Y es. la otra, sí, la última inquietud que tengo es que por lo que decían ahorita, de los estados internos y cómo logro la generación, está relacionado con el árbol de la vida. Y el árbol de la vida viene, Marcelo, de tradición de la Cábala, o de Sí, dónde va. sí, Ah, sí. bueno. De Sí, acá. porque me encontré un video de la Cábala, de por ahí de esos que se encuentran uno en YouTube, y el tipo, que es bastante interesante, dice que sí, que viene de la tradición de la Cábala y que ellos todo lo relacionan por ahí, ¿verdad? Entonces me llamaba la atención. Eso era. Muy Así es. interesante, una reunión muy linda. Sí, sí. Y fíjate, Vicky, que vocación viene del latín vocare, que significa llamado. Ya no. Es decir, la vocación es escuchar el llamado, ese llamado interno, ese llamado profundo de... Así es. Sí. Y está relacionado también con el mensaje y con lo que dice el negro. Ojo, ojo con la pregunta, ¿quién soy y para dónde voy? Y sobre todo, ¿para dónde voy? Porque si tengo registros de eso, ¿para dónde voy? Es porque ya yo he estado ahí, tengo reminiscencias de eso. Hay todo un juego con el tiempo que hace el negro ahí, pero es muy interesante porque él dice, ojo, ojo con esa pregunta porque es muy profunda. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? Y si yo de alguna manera tengo reminiscencias de eso es porque yo he estado ahí, o sea, tengo alguna visión, entonces yo he estado Claro, por eso habla del reconocimiento, que es volver a conocer. Claro, qué importante, ¿eh? Sí, no lo había pensado eso. ahí. Sí, 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 sí. ¿Cómo repetirme lo de vocación para llevarme? Vocare, viene del latín vocare, que significa llamado. Excelente. Eso, no sé, tenemos algo más. Es una reunión muy simpática. Ah, recordarles que ya solo nos queda esta semana. Acuérdense que hoy Ah, es sí, sí, 7 sí, verdad, y verdad. para lo del Zoom, yo la primera, Marcelo, el miércoles lo tengo que ir a poner porque ¿Qué no pasa? he ¿Qué pasa? dado mi aporte. Hay que El dar el aporte. aporte para el Zoom, para Para que el... no se nos acabe el Zoom, Uh, para este Zoom. Sí. a dónde lo enviamos? ¿Ya pusieron la dirección? ¿A dónde enviamos? Marcelo, volverlo a poner porque Ya, fue lo hace vuelvo a mucho. poner, sí, lo vuelvo a poner. Por favor, sí. Es Ya. por Western Junior, lo mandamos a Marcelo. Ok, claro, claro que sí. Porque se acaba el 16, ¿verdad, Marcelo? Sí, el Así no 16 de tenemos que julio hacerlo todavía esta falta, semana. todavía no. Pero estamos llegando a Todavía cubrir, ¿no? Bien, cubrimos bien el... El año pasado lo sí, cubrimos muy bien. sí, pues si lo hacemos esta semana, ya no tendríamos, ya para el 16 estaríamos sobrados, ya lo hubiéramos pagado. Ujú. Bueno, gracias por la reunión. A mí me hace mucho bien. Sí. Gracias, sí, gracias a Hacía todos. falta a mí verte, Norita. Me hace Sí, mucha falta. Todos, estamos todos aquí, sí. Sí, todos, a todos. Me hace mucha falta, pero como a veces te vas, no volvéis. Ah, claro. Sí, sí, sí. Sí.
Bueno, yo agradezco también esta reunión porque a mí me trae aportes muy profundos. Desde la simplicidad me trae aportes muy profundos. Entonces siempre estoy agradecida a este ámbito, ya sea en el sábado, que salgo corriendo de un grupo y entro acá corriendo, o este del domingo que estoy descubriendo ahora. Así que bueno, muchísimas gracias por este ámbito. Gracias mismo. Gracias a vos, Tami, más bien. Gracias, gracias. Sí, gracias a todos. Marcelo, ¿hay alguna diferencia entre el grupo del sábado y el grupo del domingo? El grupo de sábado eh, bueno, ya no empezando porque ya hemos avanzado bastante. Estamos viendo ahorita las cartas de proceso. Estamos revisando en general. Y el domingo ya ha sido más, pero igual pueden sumarse y al sábado. Sí, es muy interesante. Es otra visión igual. Sí, a pesar de que se supone que es algo que ya vimos antes, pero Sí, surgen siempre. cosas nuevas. ¿Y, Siempre y surgen. los enlaces están en el grupo nuestro o están en otra parte? Sí, también aparece, sí, también. Enlace. Es el mismo enlace. El O sábado sea, a la que misma hora que el domingo. podemos escuchar la reunión de ayer, por ejemplo. Ahora, el sábado inicialmente era con gente que no conocían nada de lo nuestro, pero me parece que ahora la mayoría son gente que conoce de lo nuestro, ¿no? Pero igual, estamos ahí. Bueno, Ok. eso, entonces le agradezco mucho que tengan un buen fin resto del día, que lo pasen bien y nos vemos la Igual, próxima semana. igualmente a todos. Una buena semana. Gracias. Marce, ¿te puedes quedar Muchas un gracias. toquecito para Sí, sí, pasarte un mensaje? sí, sí, sí. Bueno, te voy a Gracias, dejar de Marcelo. grabar.